El procurador anticorrupción, Amado Enco, se encuentra con nosotros después de un tiempo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, procurador? Gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. A ver, lo primero es una buena noticia porque Odebrecht ha pagado 65 millones de soles de reparación civil por los casos Centralita y Chacas. El caso Centralita, por supuesto, que era el que de alguna manera resumía la mega corrupción en Ancash durante el gobierno de César Álvarez, ¿no? Así es, así es. ¿Qué significa este pago de reparación civil? Explique, por favor, a los televidentes cómo se enmarca en lo que es, además, la reparación civil a gran escala ya negociada por el lado pues, de la Procuraduría ad hoc. Usted es el procurador anticorrupción en sí. Cuéntenos, por favor, cómo es este proceso. Sí, en realidad es un paso importante, consideramos trascendente inclusive, ¿no? Por todo lo logrado. En términos de investigación fiscal, ese es un caso que se trabajó conjuntamente con el Ministerio Público, con el doctor Elmer Chirre, que es el fiscal especializado en temas de corrupción a cargo del tercer despacho de la Fiscalía Supranacional Anticorrupción. Y se llevó adelante dos procesos de colaboración eficaz que han concluido satisfactoriamente en sentencias en las que tanto el Ministerio Público ha obtenido, digamos, un gran avance en términos de información para poder sacar adelante otras investigaciones que tiene a su cargo y obviamente nutrir de elementos probatorios para el juicio de la Centralita y obviamente información relevante para el juicio por la carretera Chacas-San Luis. Pues son dos procesos aparte, ¿no? Y en términos de reparación civil, la Procuraduría ha logrado de manera conveniente defender los intereses del Estado y se ha fijado en el caso de Centralita por el delito de lavado de activos 15 millones de soles que se pagaron íntegramente el año pasado y en el caso Chacas-San Luis por el delito de colusión, por el pago del soborno para acceder a la buena pro de la carretera, de la rehabilitación de la carretera Chacas-San Luis, 50 millones de soles y en este mes, hace exactamente la semana pasada, en el mes de mayo, se ha logrado pagar íntegramente los 65 millones de soles como reparación civil al Estado, con lo cual el caso concluye de manera satisfactoria y estas sentencias son las dos primeras que se logran ejecutar en el ámbito del Poder Judicial. Caso cerrado. El caso de Chacas-San Luis, cuéntenos, a ver, es una reparación por pagar una coima para acceder a una obra. ¿Era una obra necesaria, número uno? Y número dos, ¿cuánto costó la obra? Porque es un referente bien interesante, pues precisamente estás hablando ya de una reparación civil por coima pagada para un proyecto. Y nos lleva, por supuesto, al caso de los peajes que le quiero preguntar ahora. Así es. Por eso decía, la importancia de este caso es trascendente, porque no solamente en términos ya de ejecución ha permitido resarcir al Estado convenientemente con el pago de estos 65 millones de soles, sino que ciertamente la obra era necesaria. Es una carretera de penetración importante que conectaba a una serie de pueblos en el Callejón de Guaylas. No era una obra de necesidad inventada. No, además es una obra de rehabilitación en trechos y en otros trechos ha tenido que hacerse íntegramente la carretera, ¿no? Entonces era sumamente importante para la región, ¿no? ¿Por qué es importante este caso? Porque de manera, a nuestro juicio, inteligente y de manera, digamos, prolija por parte de la investigación llevada por el fiscal, y que se ha logrado, para que los televidentes puedan estar informados al tema, se logró que por el pago de un soborno con dinero proveniente de la Caja 2 de la empresa Odebrecht, se procesara y se sancionara a la empresa por delitos de lavado de activos, por cuanto la transferencia de ese soborno fue a través de consultorías fantasmas y otra parte del dinero se hizo por transferencias directas a través del sistema bancario a unas cuentas de una empresa offshore. Y se abrió el proceso por delito de lavado de activos, pero además por el delito de corrupción de funcionarios, delito de colusión desleal. Entonces es el primer caso que a raíz del pago de un soborno se sanciona a la empresa tanto por lavado de activos como por el delito de corrupción de funcionarios. Marca un precedente, sin duda, ¿no? Así es. Debería marcar también jurisprudencia para Por supuesto. Y lo otro es que en el sistema de pago lo que se combinó con la empresa en ese momento es que tenía que pagar, primera fórmula, íntegramente la reparación civil con cargo a los fondos existentes en el fideicomiso de garantías que se ha constituido en mérito a la ley 30737. Y en su defecto de no existir fondos suficientes en el fideicomiso, se optaba por la regla de pago a plazos, ¿no? En no más de 18 meses, ¿no? Entonces, no ha sido necesario recurrir a la fórmula del pago en cuotas,
por cuanto en el fideicomiso ha habido fondos suficientes para poder pagar íntegramente la reparación. ¿Cuánta plata hay en el fideicomiso? En este momento, a ver, hace más o menos un mes ingresó al fideicomiso 319 millones de dólares provenientes de la renta de Chacya, ¿no? De ello, entendemos por información pública que de la SUNAT, la SUNAT habría cobrado de allí íntegramente la deuda que la empresa tenía con la SUNAT, que bordean más o menos los 400 millones de soles, me parece. Tal vez me esté equivocando en el monto, pero es una cifra considerable, ¿no? Y de otro lado, la Procuraduría Anticorrupción ha acabado de cobrar en este mes de mayo los últimos 12.5 millones de soles que nos debía producto de estas dos sentencias de colaboración eficaz a las cuales he hecho referencia, ¿no? El saldo se encuentra en este momento en las cuentas del fideicomiso, a la espera 300 y pico millones. Así es, más o menos, estamos hablando de 500 millones de soles aproximadamente. Por 319 millones de soles, al tipo de cambio hace un poco más de 1.000 millones de soles, ¿no? Ah, de dólares, ya. Así es. Entonces, está en los fondos del fideicomiso que debería estar destinado íntegramente al pago de la reparación civil, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no es cierto? Ahora, el pago de la reparación civil, tal como lo ha negociado el procurador ad hoc Ramírez, entonces acá se le terminaría devolviendo plata, me parece, a Odebrecht. Yo le pregunto esto porque, por ejemplo, el caso de los peajes que acabamos de hablar con el señor Priale, nos hemos centrado en el tema OAS, pero en el caso de Odebrecht, evidentemente Odebrecht no ha incluido el caso del peaje acá, del cual todavía es dueño del 25%, me imagino que por eso no lo ha incluido, además, es dueño todavía del 25% de este proyecto, como un tema de corrupción en este acuerdo de colaboración eficaz. Ahora, procurador Enco, ese es evidentemente un caso de corrupción. Por supuesto. O sea, allí la señora Villarán era funcionaria pública, está negociando un intercambio, o sea, es una coima, pues, o sea, eso no es un aporte de campaña, además. No, el debate de aporte de campaña creo que queda muy disminuido, y con lo que usted me está hablando de la jurisprudencia, a lo que yo voy, su despacho en algún momento podría, siendo usted el procurador titular, intervenir y decir, oye, este acuerdo de colaboración eficaz no está completo. Eso es difícil de prever en realidad. ¿No? En este momento hay una Procuraduría ad hoc que tiene la competencia para defender al Estado en todos los casos vinculados al tema Lavallato. En todo caso, la propia Procuraduría ad hoc debería hacer esta invocación. Bueno, me pregunto. No conocemos los alcances específicos de la colaboración eficaz y los términos de la fórmula que habrían empleado para el pago de la reparación civil, ¿no? Lo que sí podemos manifestar es que la ley 30737 tiene como finalidad, y fue creada fue dada específicamente para asegurar y garantizar el pago inmediato de las reparaciones civiles con cargo a los fondos existentes en el fideicomiso. Entonces, esperemos que el saldo que en este momento existe en el fideicomiso vaya íntegramente, como ordena la ley, a pagar la reparación civil que se ha establecido, hasta donde tenemos conocimiento por información directa de los procuradores a cargo del caso, en 610 millones de soles, ¿no? Así es. Ahora, otros casos, por supuesto, que usted está muy pendiente ahora mismo. El caso de Pedro Chávarri. A partir de la denuncia, pues, por un lado, pues, el informe de Juan Cheput, ¿no? Y por el otro lado, la denuncia constitucional presentada por la propia fiscal de la Nación. El señor Chávarri podría ser destituido e inhabilitado por 10 años. Por 10 años. ¿Cuál es su conclusión al respecto de cómo se está llevando este caso? Lo que esperamos es que las conclusiones a las cuales ha arribado la subcomisión de acusaciones constitucionales prospere, ¿no? Y la comisión permanente apruebe la misma y en el pleno ratifiquen esta decisión y vía el antejuicio pronto el señor Chávarri esté afrontando las investigaciones en el fuero judicial. Según el caso que usted ha visto, debe ser así. Recordarán que parte de las denuncias que se acumularon en torno al caso Chávarri, una de ellas es de la Procuraduría Anticorrupción. Nosotros formulamos una denuncia directamente ante el Congreso, habida cuenta que era impropio hacerlo con el propio Chávarri como fiscal de la Nación, no solamente en contra de él, sino insistimos en el tema de los exconsejeros, con los fiscales supremos Montesa y el caso de Tomás Gálvez, y de otros jueces supremos también. Entonces, la Procuraduría no hace más que, recibir de manera positiva este avance en la subcomisión. Insisto nuevamente, ¿no? Esto hay que ver cómo termina en el Congreso de la República, ¿no? Ya nos ha pasado de que muchas veces lo que empieza bien en la subcomisión
termina mal en la comisión permanente y a veces hasta en el Pleno. Entonces, vamos a insistir desde la Procuraduría Anticorrupción de que el Congreso de la República facilite al Ministerio Público llevar adelante sus investigaciones. Hace poco ha declarado la doctora Rocío Sánchez, que tiene a cargo uno de los casos más importantes de los cuellos blancos, solicitando algo que en realidad no debería hacerlo, porque se supone que el Congreso de la República está para poder también luchar contra la corrupción, realizar las investigaciones, facilitar el camino de la justicia para poder reducir estos espacios de impunidad que muchas veces encontramos en distintas instituciones del Estado. ¿Le preocupa la decisión de la justicia española por el lado de extraditar a César Inostroza por los delitos que ya conocemos, pero no el de organización criminal? Se lo pregunto además porque, claro, el uso de la organización criminal en el andamiaje penal peruano en estos momentos es sumamente importante, ¿no? Estamos hablando de casos de políticos, ¿no?, que por supuesto se defienden, dicen que no conforman una organización criminal, el caso mismo de los cuellos blancos, el caso del señor Chávarri está inmerso, ¿no?, está inscrito, y como que los españoles, además de señalar que el Congreso, como usted dice, no incluyó a todos estos exfuncionarios también, lo que señala es que acá no vemos una organización criminal. Aquí, ¿qué pasó? ¿Le faltó a la Fiscalía o efectivamente es un caso difícil para poder aplicar la noción de organización criminal o la tipificación de organización criminal? Fíjese, yo creo que, nosotros estamos convencidos de que el cuaderno de extradición que se gestó desde el propio Poder Judicial, y te agradezco la pregunta porque me permite aclarar algo que ha estado siendo utilizado para criticar un poco la labor de la Procuraduría. La Procuraduría Anticorrupción no es la encargada de armar el expediente judicial de una extradición. Ustedes son los abogados del Estado. Surge con la solicitud del fiscal, el Poder Judicial, el juez de instrucción, el juez de investigación preparatoria, es el que arma el expediente, lo eleva a la Corte Suprema y la Procuraduría colabora, coadyuva en este proceso de sacar adelante una aprobación judicial de una extradición, y en el ámbito del Ejecutivo participa ciertamente acompañando y viendo de que por el lado del Ejecutivo se cumpla rigurosamente con los actos administrativos, la expedición de las resoluciones necesarias, ¿verdad? Y su conducción y entrega a través de Cancillería ante las autoridades españolas. El cuaderno de extradición contiene, a nuestro juicio, tanto en el aspecto formal como material, los argumentos suficientes como para que se le extradite a Inostroza, no solamente por estos 3 delitos, de los cuales ha sido aprobado, a nuestro juicio, de manera positiva por las autoridades judiciales de España, sino también por el delito de organización criminal. Es cierto que la sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional ha reparado en 2 aspectos, ¿no? Y que a nuestro juicio son debatibles, y por esa razón es que hemos interpuesto el recurso de apelación. Es verdad, y sabíamos de que esta decisión tomada en el Congreso de la República, de acusar solamente a Inostroza y de no hacerlo respecto de los exconsejeros, iba a ser un elemento utilizado por la defensa de Inostroza. Y de hecho la defensa de Inostroza utilizó este aspecto, digamos, ocurrió en el Congreso de la República, y lo utilizó en el informe que realizó ante la Audiencia Nacional, en el sentido de que estamos ante una organización criminal en la que solamente el líder ha sido acusado y no los demás miembros, ¿no? Las autoridades judiciales de España han reparado en ese aspecto, no dejan de tener razón. Ciertamente el caso hubiera ido mucho más fortalecido si tuviésemos en este momento investigados a los exconsejeros, a Chávarri, junto con Inostroza. Sin embargo, esta organización criminal tiene varias redes, no solamente es la red existente en el ámbito del ex-NM, Corte Suprema, Fiscalía Suprema, sino también tiene otras redes que se bifurcan a partir del papel que ha cumplido el señor Walter Ríos, por supuesto, con otros jueces, otros abogados, empresarios inclusive. Entonces, son 3 redes específicas que conforman esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, y en el expediente de extradición se desarrolla convenientemente la existencia de estas 3 redes, y en consecuencia creo que allí han hecho una interpretación un poco sesgada los integrantes de este tribunal, y por esa razón es que hemos impugnado, hemos presentado el recurso de apelación. Esperemos que el Pleno de la Audiencia Nacional pueda tener un análisis mucho más integral del caso. Esta es una sala la que he visto y ahora lo ve el Pleno, ¿no? Que son 9 magistrados de la Audiencia Nacional que van a revisar el cuaderno de extradición. Vamos a ver, tenemos todavía las expectativas de que se complete el pedido de extradición por este delito de organización criminal también.
Sin embargo, de no ocurrir esto, pensamos que el objetivo de traerlo a Inostroza para que enfrente las acusaciones por delitos de corrupción de funcionarios se ha logrado. O sea, yo creo que estamos a un paso de tener al señor Inostroza ante el banquillo de los acusados, y yo creo que eso es un resultado positivo para los intereses del Estado, ¿no? Para terminar, su evaluación con la situación actual de la corrupción en el país y a dónde vamos a llegar. ¿Vamos a tener un mejor país luego de todo esto? ¿Estamos preparados para poder procesar esta experiencia y salir adelante? Yo creo que no estamos siendo muy conscientes de los grandes avances que está logrando el país en la lucha contra la corrupción en este momento, en esta coyuntura. Y esto es algo que de fuera sí se percibe. En realidad, varios países están admirando los resultados positivos que está logrando la justicia peruana en la investigación de estos casos complejos de corrupción, comenzando por el tema Lavallato, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que seguir impulsando ello. Vemos con optimismo de que si es que otros jueces, otros fiscales, otros operadores del sistema de justicia se comprometen seriamente con sacar adelante las funciones que le encarga la ley en el tema de enfrentar a la corrupción. Y yo creo que podemos lograr muchas cosas y podemos tener una incidencia positiva también en términos de prevención. Yo creo que si el sistema de justicia penal funciona convenientemente enfrentando los casos de corrupción, creo que generamos una incidencia también positiva a efectos de persuadir a quienes... Tendría que ser disuasivo. Por supuesto que sí. Tendría que ser disuasivo. Pero también nos invita a tener que fortalecer las políticas preventivas de lucha contra la corrupción, ¿no? Desde la Contraloría, desde los propios órganos de control interno, por ejemplo. Falta muchísimo. Sí, ¿no? Pero hay que trabajar en ello, ¿no? Hay que trabajar en ello. Yo creo que se pueden conseguir resultados positivos si es que todos nos comprometemos a cumplir cabalmente las funciones que nos han encargado, ¿no? Gracias, Procurador Anticorrupción, No, a ustedes, por gracias por la acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más.